caravanas, primero, no es una manera reciente de organizarse. Las caravanas, este tipo de movilización de grupos de personas que entran a nuestro país, ya se daba pues a principios de este siglo, ¿no? Con las madres que estaban buscando a sus hijos desaparecidos que habían intentado ir a Estados Unidos atravesando México. Pero esta estructura de caravana migrante, es decir, que se comunican por redes sociales para poder integrar un grupo grande y así que intentar garantizar, entre comillas, una especie de seguridad, eso sí que fue muy novedoso y tuvimos la fortuna de poder acompañar un poco el proceso. Entonces, empiezan como un grupo muy grande de personas que salieron sobre todo de Honduras, pero que cuando llegan a la Ciudad de México ya están muy disgregados. Lo que hicimos como evidente, lo que vimos como mayor evidencia es que hay mucha falta de información. Cuestión que con otros tipos de movilizaciones que digamos eran económicas, no me gusta llamarlas así, pero bueno, que digamos tienen una vocación de mejora económica a la familia y están un poco más organizadas, pues cuentan con un poco más de información. Y entonces estas personas que están huyendo de una situación coyuntural muy puntual y lo hacen de una manera pues abrupta, encima, claro, se enfrentan a que tienen poca información y de pronto son mucho más vulnerables. Entonces, Fernanda ahí no me dejará mentir que pues en uno de los espacios en los que fuimos juntas a hacer alguna entrevista, ahí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, había gente que estaba en absoluta vulnerabilidad. O sea, el gobierno mexicano también lo sacó de un poco de balance y estaban en unas carpas muy improvisadas, con unas condiciones muy límite y sin ninguna información para saber qué iba a hacer de su vida. Es decir, no quieren pedir asilo aquí, pero si lo piden, también la Comar está muy sobrepasada. Cómo llegar a Tijuana, ni siquiera saber la dimensión de lo que significa atravesar este país que es enorme y llegar a Tijuana o a alguna de las fronteras a pedir asilo, ¿no? Entonces, creo que esta situación sobrepasó pues sí, a la propia gente que decidía irse y al propio gobierno mexicano, sin mencionar, obviamente, que no hay, la actitud migratoria entre México y Estados Unidos es más de seguridad fronteriza que de gestión de migración. ¿Sí? Las cosas que más documentamos a lo largo del proyecto fue específicamente las violaciones a derechos humanos, tanto como motivo de salida. Entonces evidenciábamos pues unas situaciones muy complejas en los países de origen que hacen pues que la situación de seguridad esté pues que llevan como a esta situación límite de la necesidad urgente de salir, ¿no? Por extorsiones, secuestros, bueno, una cantidad de violaciones a derechos humanos. Entonces, como motivo de salida por un lado, pero por otro lado también documentamos muchas violaciones a derechos humanos en los trayectos. Y eso también está directamente como relacionado con la consolidación de las caravanas. La gente tiene la percepción de que al ser tan inseguro el trayecto, es más fácil pues viajar juntos, ¿no? Viajar en grandes grupos hace que sea pues una manera también de protegerse de las redes de tráfico, del crimen organizado, bueno, entonces eso también un poco, las caravanas también hablan de la situación de seguridad, no solo al interior de los países de origen, sino en el trayecto. Y pues también hay una responsabilidad importante con cómo se da ese proceso de trayecto para que se vivan todas estas violaciones a derechos humanos, que fue también un centro importante de la documentación que hicimos, fue hacerle seguimiento a estas violaciones a derechos humanos que sufren las personas migrantes en su trayecto por México. Vamos por esta categoría de desplazamiento forzado, interno, migración, como se entiende más tradicionalmente, pues diciendo precisamente que estos dos conceptos no siempre pueden evidenciar toda la complejidad de las trayectorias migratorias, específicamente porque en muchos casos se pensaban específicamente como en la perspectiva, por ejemplo, de lo que suele conocerse como desplazamiento forzado, porque los motivos de salida tienen que ver con graves violaciones a derechos humanos, con situaciones de seguridad, pero al transitar fronteras internacionales se vuelve más migración y se pregunta un poco por ese concepto de migración que a veces, como dice Cris, se piensa más como en el concepto de migración, más de entonces ya es una migración exterior y tiene entonces unas condiciones distintas, cuando allí hay pues muchas de las características que son pues graves violaciones a derechos humanos y personas violentadas y una situación de vulnerabilidad alta. Entonces, esas como algunas de las preguntas también que nos llevaban a cuestionar
parte como de el encasillamiento que implican estas categorías, y que la realidad es mucho más compleja, ¿no? No todos, por ejemplo, al final terminan pensando solo en México como en principio lo tenían como proyecto solo de tránsito y termina siendo también país de destino. A veces las categorías académicas son muy restrictivas y no permiten ver esas diversidades pues en las mismas historias de vida de las personas. Estos hallazgos lamentablemente se suman a una serie de investigaciones que ya vienen desde, pues sí, desde más o menos 2000, de los años 2000, digamos, ¿no? Después también del ataque a Estados Unidos en 2001, cómo se ha ido como desmejorando la seguridad fronteriza. No me refiero a la seguridad fronteriza en términos de países, ¿no? De políticas públicas, sino verdaderamente que no se vela por la seguridad de los migrantes que transitan por nuestro país. Es decir, lo que encontramos en los testimonios de estas personas son casi lo mismo que podemos encontrar en testimonios que otros colegas han recopilado desde eso, fines de los 90 y todo lo que llevamos de este siglo, respecto a violaciones, sí, del crimen organizado, sin duda, pero también, pues, violaciones de las autoridades, ¿no? O sea, hay no solamente nosotras las documentamos con el trabajo de campo que realizamos, sino que ya hay informes pues de los albergues que están organizados en esta red de albergues, no están todos, pero están muchos, Redodem, que de 2013 empieza a documentar como qué está pasando en nuestra frontera, ¿no? Por qué salen, la manera en que transitan, qué violencia sufren en su país, en nuestro país, quiénes son los actores, y lamentablemente, pues entre los actores que más vulneran a los migrantes están autoridades de seguridad, no del Instituto Nacional de Migración, sino de, pues ahora Guardia Nacional, en su momento Policía Federal, Ejército, que al final, pues en el discurso de política migratoria de nuestro país, no son cuerpos que están destinados a control fronterizo, solamente es el Instituto de Migración. Entonces ahí, pues lamentablemente nuestro trabajo confirma lo que está pasando ya hace más de 20 años y se suma a otros contextos, ¿no? Ahora ya no hablemos ni de la crisis sanitaria, ni de las políticas, obviamente, que hay en Estados Unidos de asilo que hizo que esperaran en México para que se resolviera sus peticiones de asilos, que también los vulneran nuevamente, y ahora que retomaron las peticiones para darle salida, lo que estamos viendo es que hay vuelos internacionales que los están deportando sin ninguna garantía de protección a solicitantes de asilos que están documentados y que están retrasados por la propia autoridad norteamericana. Entonces, pues no es un panorama nada halagüeño y no ha cambiado realmente mucho, ni con la administración actual de nuestro país, ni con la administración de Biden en Estados Unidos, ¿no? Justamente creo que el artículo logra evidenciar esas transformaciones, pensando en que desafortunadamente esas transformaciones han sido para desmejorar la condición de los migrantes en la perspectiva también de la vigencia pues, del artículo de investigación. Sin lugar a dudas, pues lo que viene ocurriendo también acá, por ejemplo, con la salida de gran cantidad de personas de Haití que están atravesando casi que más de 8 países para llegar a Estados Unidos y que seguramente en este momento es un tema grande de discusión acá en Colombia porque vienen entrando por Ecuador, pero que va a ser una problemática común en todos los países de América Latina, cómo acompañar estos procesos migratorios donde hay pues graves vulneraciones a los derechos humanos.